Hey, ven, acércate, tomemos un café, porque hoy hablaremos de Kimi no Na wa. Bien, esta película, es hermosa simplemente, porque tiene varios puntos en el guión, en la música, en la forma en cómo se ve, es simplemente hermosa. Así que pienso que esta vez podríamos hablar parte por parte. Empezaremos por la parte de la música. Toda la instrumentalización es hermosa y escuchar simplemente el opening que normalmente en una película no agregarían ese tipo de valor es algo interesante de ver. La parte del cómo se ve la imagen son colores tan vívidos, tan hermosos, que la combinación te hace sentir tan único en la película y te enfrasca de una manera tan interesante y esa forma. Creo que me estaba hablando mucho de eso, pero la parte de la historia es lo más importante de esta película. Makoto supo hacer bien cómo puede ser una obra bien estructurada donde podemos meter viajes en el tiempo, una relación amorosa y no lo puedes sentir forzado, simplemente lo sientes único. Y eso es lo más interesante de esta obra. La parte de cuando hacen los cambios de cuerpos. Es interesante de ver, hemos visto infinidad de películas de tipo romántico que hablan sobre el cambio de cuerpos, que se enamoran al darse cuenta de las cualidades y cosas negativas de las personas y se enfrascan en eso y lo hacen bien. Pero en el caso de Kimi no Na wa o Your Name, también conocida, hacen este tipo de cosas donde cuando te despiertas en un cuerpo nuevo, sinceramente, me da risa la reacción que hacen ambos personajes porque no se sienten en sus cuerpos y lo primero que hacen es en donde estoy. Empiezan a interactuar, se dan cuenta y la primera vez que hacen los cambios no saben qué hacer. Eso fue lo más interesante porque, o sea, en otras ocasiones igual lo mismo, pero acá es un poco más natural porque se dan cuenta, te empiezan a tocarse, a ver qué es lo que pasa acá, qué es que tengo de más o qué no tiene. Y no sé, fue interesante esa parte. Cuando nos enfocamos más en cómo los personajes, esta interacción que tienen en que son de diferentes cuerpos y empiezan a hacer un tipo de reglas en las cuales no pueden ir al baño cuando están en el cuerpo del otro, que no se estén tocando, que no gasten de más, que no estén hablando en otros idiomas, porque la personaje de Mitsuha habla como que en un japonés antiguo. Y ella y sus compañeros en el momento cuando hacen el primer cambio de cuerpos, pasa esto, que sus compañeros se quedan con cara de que, ¿qué estás diciendo? Y ya empiezan a hablar ese tipo de cosas, que igual que Taki empieza a ser un desastre en las clases de Mitsuha, porque no está acostumbrada a hablar a esa manera, que dicen que llega despeinada, que no supo recordar en dónde estaba su casillero, no supo ni tan siquiera su nombre, y eso es algo interesante porque, no sé, ¿cómo llegó en principio a la escuela? Eso es algo divertido porque, no sé, fue interesante ver. Pero bueno, la parte donde empiezan a hablar y se interactúan de esta manera diferente porque ambos empiezan a hacer las reglas de una manera que no se pueden ver directamente, pero tienen reglas especificadas. Uno fue en una libreta, un tipo diario, y el otro fue en su teléfono, como tipo de notas. Esa parte fue interesante porque pudieron implementar algo sin tan siquiera hablarse frente a frente. Pasamos un poco más de tiempo y empieza a haber una interacción entre ellos más fluida. Se empiezan tal vez a enamorar por la parte de Mitsuha, porque recordemos que Taki estaba como que un tipo de relación amorosa. Bueno, fue más que le gustaba esta persona que era su compañera de trabajo. Cuando pasa esto que me dio risa, cuando parece que se daña su falda de su compañera. Cuando Mitsuha está en el cuerpo de Taki, lo primero que hace es, dame la falda, quítate la ropa, y fue como que este personaje completamente fue raro para para ese personaje. Y pues no lo tomes a mal, voy a hacer esto. Y empieza a hacer como que sus habilidades de coser, que fue interesante de ver. Y se queda sorprendido, ¿no? Y empiezan a hablar un poco más, empiezan a desarrollar. Porque gracias a Mitsuha, Taki tiene una conversación más directa con este personaje que es su compañera, que se llama Miki. Bueno, la parte donde podemos ver cómo la vida de Mitsuha es un tanto diferente, ya que ella está en un pueblo que no es tan acoplado como la parte de Taki. Que ella está en un pueblo y Taki está en Tokio. Son ciudades totalmente diferentes, muy, muy diferentes, ya que pues en la ciudad donde vive, bueno, es un pequeño pueblo donde vive Mitsuha, no hay muchas cosas que hacer, realmente tiene más a platicar y no estar en un alboroto que puede ser Tokio. Fue como que una adaptación por parte de ellos dos en las que pudieron
darse cuenta de las diferencias que hay. Porque igual me da risa como todo inicia esto diciendo que ella quiere reencarnar en un chico guapo de Tokio. Y parece que se le cumple. Se le cumple a medias. Bueno, más o menos. Esta parte cuando empiezan a, como ya había dicho, que tienen una interacción diferente. Pero se van dando cuenta de algo, que va pasando poco a poco el tiempo, en la cual hay un mensaje que es el que le dice Mitsuha cuando parece que va a tener, Taki va a tener la cita con Miki, va a tener la cita y empieza a ver las notas. No las termina de leer porque tiene la cita. Y cuando se da cuenta que la cita no fue tan buena, empieza a leer lo demás y se da cuenta de que dice, hoy podrás ver el asteroide. Esta parte es fundamental para la historia porque en principio en la portada se nota un asteroide en la parte de atrás, una estrella tal vez podría ser, bueno, algo parecido. Y cuando podemos ver que él se queda extrañado porque dice, no hay ningún asteroide, tal vez se confundió de día o algo parecido, o tal vez solamente se ve en el lado donde ella vive, que es algo extraño, pero podría pasar tal vez. Y cuando no hace caso a esto, vemos una parte donde regresamos con Mitsuha que se da cuenta que, o sea, fue a Tokio a buscarlo. Y cuando lo encuentran, porque, o sea, ni tan siquiera tenía una manera de ver dónde estaba. Porque recordemos que todo esto, ellos tienen su intercambio de cuerpos, pero no tienen recuerdos tan claros. Es como cuando estás durmiendo y tienes un sueño. Lo recuerdas poco a poco, pero... Y esto es algo que yo hago. Sinceramente luego anoto lo que sueño para poder recordarlo después. Y no sé, es divertido, pero en estos casos es cuando ellos se dan cuenta que no se recuerdan tanto. Porque para ellos es como un tipo de sueño y hasta en el principio pensaban que esto era un tipo de sueño o que eran de sus vidas pasadas. Pero cuando empieza a pasar todo esto podemos ver que ellos se dejan de ver. Y cuando Mitsuha empieza a buscarlo en Tokio, no lo encuentra, pero tiene una sensación en la cual lo tiene que encontrar. Y en ese momento cuando se topan por accidente en el tren, Mitsuha le intenta hablar y podemos ver un Taki diferente. Inclusive lleva otro uniforme. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de algo. Esto tiene que ver algo con líneas del tiempo porque es un poco extraño. Porque es un poco más bajo, inclusive tiene otro uniforme y podemos ver que está... Ellos tienen como un tipo de notas extrañas chiquitas que pueden llevar a todos lados, donde parece que está estudiando por un examen. Cuando Mitsuha le dice Taki, y parece que él no presta atención pensando que habla a otra persona, y cuando le pregunta, ¿y tú quién eres? Mitsuha se queda extrañada y le duele, y se ve ahí como que la escena tronó algo. Pero, no sé, Mitsuha le empieza a hablar y le da el listón, que podemos ver que al principio de la película Taki tiene un listón, bueno, como tipo de pulsera, que no sabe quién se la regala. Acá podemos ver, ya hay indicios en ese momento cuando ocurre esto de posibles, tal vez no viajes en el tiempo, pero como que su alma está en otro lugar. Después de lo que ocurre esto de que Mitsuha se siente decepcionada de que no lo recordó, no, o sea, Taki no la recordaba, empieza a tener una severa depresión porque no sabe si es que ya lo olvidó, si en ese momento no se conocían o algo parecido, no entiende muy bien en lo que consiste. Así que decide cortarse el pelo y después de eso hay un festival en donde ocurre porque era un tipo de festival únicamente exclusivo por lo del asteroide que iba a caer. Bueno, podemos ver que cae el asteroide y se separa. Entonces en ese momento vemos los ojos de Mitsuha y se corta la escena, se pone en negro. Y en ese momento podemos ver que Taki despierta y está llorando porque no sabe lo que acaba de ocurrir. Solamente escucha unas palabras de de Mitsuha, cuando estaban en el tren, cuando se encontraron la primera vez. Acá podemos ver algo extraño y creo que fue parte de lo que me salté, pero Taki, cuando lee el mensaje de lo del asteroide, dice que esto ocurrió hace 3 años. Acá podemos ver que ocurrió algo triste, que Mitsuha está muerta. Y yo en ese momento ya, teorizando desde el primer momento, diciendo, no, es que es un fantasma que quiere recuperar que los encuentren o algo parecido. No, no, porque podemos ver que en este caso Taki y Mitsuha dejan de tener este tipo de forma en la que se puedan comunicar, ya no cambian de cuerpos, pasa tiempo.
Y Taki está decepcionado, empieza a querer buscarla. Creo que moví el micrófono. Taki empieza a preocuparse por ella, porque se está dando cuenta de que algo pasó. Algo pasó hace 3 años, y él no sabe qué es. Entonces empieza a retratar todo, porque él le gustaría ser arquitecto, y le gusta mucho ese tipo de cosas de dibujo. Entonces empieza a recrear, o sea, no a recrear, sino que a hacer dibujos de esa zona en donde vive Mitsuha. ¡Wow! Cuando empieza a hacer técnicamente una travesía por buscarla. Va a lugares hasta que llega a un como tipo de... donde venden comida. Y se da cuenta que una de las que les atiende les dice, ay, este es el lugar donde vivía. No me acuerdo el nombre, sinceramente, perdón por eso. Pero dice, es este lugar. Y él empieza a preocuparse y empieza a decir, ¿qué pasó con este lugar? ¿En dónde está? Y cuando le dicen lo de que el asteroide, él se queda así, no puede hablar. Y todos sus amigos están como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? Y en ese momento ya es cuando él casi quiere llorar. Y yo en ese momento ya está como que, ¡ay, qué pasó! Pero ya cuando empiezan a hacer todo eso, de que empiezan a investigar lo que ocurrió, que se separó parte del asteroide y cayó en esta zona y murieron 500 personas. Y en eso, cuando ve los nombres de los que murieron, se da cuenta que está el de Mitsuha. Y yo me quedé en ese momento pensando, digo, ¿qué pasó acá? Pero podemos ver que pasatiempo empiezan a buscar la manera, o sea, él se acuerda de una cosa que ocurrió. Que Mitsuha dejó un tipo de sake especial que hacen con saliva y, o sea, mastican el arroz y lo ponen saliva y lo dejan para los dioses. Él recuerda ese lugar y va inmediatamente. Deja una nota a sus amigos diciendo que él va a buscar ese lugar. Tiene que encontrar a alguien. Entonces cuando llega a este lugar, a esta zona, parece que no le pasó nada. Y va el sake y se lo toma. Pensando que es la única manera en la que puede recuperar a Mitsuha o que puede hablar con ella. Para advertirle lo que va a ocurrir. En ese momento cuando tienen otro encuentro, podemos ver que es casi un viaje astral el que tiene. Y acá podemos ver algo interesante, otra cosa. La abuela de Mitsuha le dice que él no es Mitsuha. Aunque está en el cuerpo de Mitsuha, se da cuenta. Y les dice que de generación en generación siempre pasa esto. Que ellos cambian de cuerpo con otra persona y ese tipo de cosas. Interesante, ya que no nos habían explicado eso, pero bueno. Cuando tiene esto, le empieza a explicar todo lo que ocurre y cuando se encuentran ellos, no sé, en serio me encantó esta parte, en la que se encuentran, ambos por fin pueden verse y empiezan solamente a llorar. Y en esta parte es el clímax de esta película, donde podemos ver que los dos están a punto de llorar y empiezan a decir que se van a escribir el nombre para que puedan poderse recordar. Entonces Taki le escribe algo a Mitsuha, aclaro que le escribe algo. Entonces en el momento de que Mitsuha le va a escribir a Taki su nombre, se va. Y en ese momento ya no la vuelve a ver. Por el momento. Y después vemos que él está desconcertado, no sabe qué es ahí. Y cuando empieza a ver su teléfono intentando recordar a Mitsuha, se da cuenta de que los mensajes se están borrando. Que se está cambiando la línea de tiempo. O algo parecido. En esa parte sí pienso que fue como que algo de que ya perdieron toda la conexión. Porque le da un listón que le dio al principio. Pienso que es algo así como los hilos rojos del destino que los juntan. Que los juntan a Taki de Mitsuha. Pero en el momento que se lo dio, se pierde toda la conexión, así que se empieza a borrar todo. Acá Mitsuha empieza a hacer todo lo posible para que el pueblo pueda evacuar, que les empieza a avisar. Y su padre... su padre es una persona que en serio no me agradó desde el primer momento que podemos ver que él estaba únicamente plasmado en su trabajo. Y sí, está bien que esté en el trabajo, pero deja todo lado, todo eso de su familia. Porque vemos que cuando Taki bebe el sake, empieza a tener recuerdos de la vida de su madre cuando murió, de que su padre se fue, que les abandonó. Ahí fue cuando me enojé más con ese personaje del padre. Pero cuando podemos ver que Mitsuha, sus amigos, todos empiezan a evacuar. Y podemos ver que cuando ella cae, ve su mano para poder recordar el nombre de ese chico del que están a punto de ser salvados. Y se da cuenta que dice te amo. Y yo en ese momento me puse así como que de no, ¿por qué escribiste esto? Pero se dan cuenta de que estas palabras fueron mucho más alentadoras para ella, porque si se ve el nombre no lo va a recordar. Entonces no tenía caso. Sentía un vacío, pero aún viendo esas palabras sabe que fueron escritas por alguien.
que la ama. Y en ese momento todo... Se ve que... Yo pensé que en ese momento cuando caía el asteroide iba a arruinarse todo. Y parece que no, se salvaron. Y yo me emocioné y empecé a ver después que pasaba tiempo. Que Taki y Mitsuha crecían, pero tenían un vacío que no podían darse cuenta qué es lo que les faltaba. Y cuando pasa tiempo se encuentran, coincidentemente pasan trenes de diferentes lugares, se topan, en ese momento es cuando sienten que esa persona es la que estaban buscando. Ellos rápidamente corren por todo Tokio para poder volverse a encontrar. Y en ese momento cuando pasan por las escaleras y la zona de las escaleras es real y yo, si en algún momento voy a Tokio, voy a ir a esa zona, y voy a tomar una foto. Pero ya me estoy empezando a reír mucho, pero bueno. La parte donde se topan, ellos dos caminan como si nada. Y saben que es la última oportunidad que tienen de poder volverse a ver. Entonces cuando se voltean y se preguntan que cuál es su nombre. Creo que les resumí toda la película acá, pero es que en serio, y el podcast va a durar casi 17 minutos, más o menos, si es que no me tardo más. Pero ya les dije, Kimi no Na wa es uno de los animes. Bueno, no es un anime, es una película de anime, pero bueno. Es hermosa simplemente por la banda sonora, es excelente. Y espero poder ponerla sin problema del copyright, ya sea en YouTube y en Google Podcast. Este anime, esta película, de la mejor, considero que es mi película favorita de este tipo. Y como ya dije, la banda sonora, yo la tengo descargada. Esta obra es genial en la parte donde podemos ver que en la parte de tiempo, en esa parte, muchos de los de Volver al Futuro, todo ese tipo de películas, lo han intentado, pero se implementa tan bien en esta película que no pude buscar, pero yo en serio, cuando se habla de viajes en el tiempo, soy de mucho de no me gusta, porque siento que lo arruinan, siento que pueden ocuparla en cualquier momento, pero acá no. Podemos ver que es algo misterioso en la forma en cómo ocurre, porque inclusive ellos ya no se recuerdan, porque han cambiado toda la línea. No saben de ellos, saben que han perdido algo, pero no saben qué es. Y se reencuentran y fue como que hermoso esa escena, donde se pueden reencontrar. ¿Qué más decir de esta anime película? Es la mejor película, o sea, tal vez estoy diciendo de más, pero esta película simplemente me encanta, ya sea por la banda sonora, como ya he dicho, por la animación. La animación es fluida, es excelente, es muy buena. Para el año en el que fue hecho, sigue siendo muy buena la animación. Aparte de que ya sacó otra película y me dio risa porque no me la he visto, pero he visto partes donde están mencionando que los protagonistas de el de Kimi no Na wa están acá. Y yo estoy como que emocionado porque me la quiero ver. Sin nada más que decir de esto, yo me despido. Chao. Oye, sí, tú, ¿qué esperas para suscribirte? Ven ya y suscríbete. Y los saludos de este video son para Sebas350, Lucas Linkeo Bustos y Eric Mendoza. Recuerden que si quieren ser saludados, deben comentar, y si son entre los primeros 3, serán saludados en el siguiente video.